Hoy, en Itinerario, Cocina en Santa María la Ribera celebra la comida sonorense experimentando con sus sabores e ingredientes. Platicamos con integrantes de Nahualas, una propuesta de arte alternativo en el Museo Casa de Carranza. Aletia Lozano, de la Filarmónica de la UNAM, nos comparte su amor por la flauta y el escenario. Una crítica al pop art llega al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Esto es No Complaciente, Boris Lurí en México. Y celebramos la Feria del Libro de Bogotá con el título Colombia y México, entre la sangre y la palabra. Te damos la bienvenida a Itinerario. Comenzamos. Buenos ingredientes de temporada, una base de recetas sonorenses caseras, creatividad, antojos y mucho amor por la comida se combinan en una cocina muy apapachadora en Santa María la Ribera. Dos amistades sonorenses unieron sus fuerzas y antojos para crear el lugar en el que les gustaría comer, con esas tortillas de harina maravillosas que tanto extrañaban. Oigan, quiero saber la historia de este lugar y que entiendo que se remonta a sus infancias. ¡Qué cosa tan bonita! Cuéntenos. Pues nos conocemos desde el kinder. Desde el kinder estuvimos en la misma escuela y pues a lo largo ya de la vida estuvimos en diferentes escuelas y pues tomamos diferentes caminos. Siempre estuvimos cerca y en contacto, pero venimos de Sonora, entonces... Ajá. Somos de Sonora. De allá viene esta conexión. Yo pues tengo 12 años dedicándome a la cocina. Y Paco pues es arquitecto. Yo soy arquitecto. Ajá. Siento que esas dos partes han hecho pues esta fusión, todo lo que pues se ve aquí. Es un poquito de los dos, que aunque tratamos de cambiar y meter cosas diferentes, pues al final la base creo que sí se mantiene en comida casera de Sonora. ¿De qué otras cocinas, de qué otros ingredientes se han ido alimentando? Pues por ejemplo, el platillo insignia que son los tostones. Pues tuve la oportunidad de vivir muchos años en Guatemala y me tocó viajar también pues, por otros países de allá y pues allá se utiliza muchísimo el plátano macho. Entonces esto creció como un experimento primero, como a ver cómo sabe el plátano con la barbacoa, por ejemplo. Luego fuimos agregando el frijol y hasta que pues le dimos a este plato que creo que es el favorito ya de acá. Todo el mundo pues viene y lo desea. Que otros han sido grandes éxitos y que también nos sirvan como para saber qué tipo de cosas vamos a encontrar acá. A mí me gusta mucho el marisco, me gusta mucho trabajar con marisco, me gusta trabajarlo fresco, lo más fresco que se pueda. Este plato trato de cambiarlo seguido, ya sea en una tostada de atún como esta que vas a probar ahorita, o un ceviche. Ahorita acabamos de meter un ceviche negro que está hecho con cenizas de ajo, chiles. Y pues justo trato de ponerme creativa a la hora de usar los mariscos. Creo que eso también ha sido plato insignia y el picante, ¿no? Que también pues nosotros tratamos de usar en lo más que se puede el chiltepín, que es el chile de allá de Sonora, el oro rojo. Y es un chile muy picante, entonces trato a veces de meterlo en aceite o en sal o en mayonesa para que no sea tan fuerte el golpe. El agua de cacao es deliciosísima y refrescante. Pues ya, a probar. Sí, a ver qué tal. Le voy a entrar bueno, no está con la manita. ¡Ay, qué! ¡Ay! El quesito bien así. La costrita. Crunchy delicioso. Lo sonorense está hasta en el nombre. ¿Por qué no? La K y la S de cocina no son un capricho nada más. Oigan, ¿y cómo llegaron al nombre cocina con K? Cocina con K y S. Cocina con K y S es la palabra que se usa en la lengua yaqui, que es la tribu indígena de Sonora. Cocina con K y S. Yaqui. Sí, como que nos quisimos traer toda la esencia del desierto. Wow.
tanto en la comida como en el espacio y los colores. Todos creen que es una rebeldía cambiarle las letras, pero en Pero realidad no. existe. Es de la lengua Sí. yaqui. Tu favorito. Sí, tostones los quiero mucho. Cocina abre de miércoles a domingo para el desayuno y la comida. No complaciente, Boris Lurie en México, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, nos acerca a la obra de un artista que vivió y creó bajo sus propios términos. De origen ruso y judío, Lurie y su familia fueron enviados en 1941 a un campo de concentración. Ahí fueron masacradas su madre, hermana, novia y abuela. Lurie se empeñó en denunciar la barbarie no solo del nazismo, sino también de aquellas maneras más sigilosas, pero igual de efectivas para deshumanizar a las personas, tal y como señalaba que era el caso con las mujeres en la pornografía. Boris Lurie es un artista puente entre muchas corrientes, porque Boris Lurie tiene una fuerte impronta expresionista. Es decir, él viene de una tradición europea, él evidentemente le llama la atención la obra de Ensor, la obra de Egon Schiele, le interesa el expresionismo alemán y austriaco. Yo creo que son sus fuentes de juventud. Entonces, en ese sentido es un artista muy expresionista inicialmente, pero en Nueva York, Boris Lurie es un artista que va a transitar hacia una corriente que se conoce en la historia del arte como el neodadaísmo, que es esa corriente que está ahí, como dice su nombre, el neodadaísmo, es las vanguardias, el arte moderno, pero ya insinuando o yendo hacia otro lugar que va a ser el arte contemporáneo. Por otra parte, Boris Lurie en el 59-60 da ese tránsito hacia el movimiento que él es el que lo inaugura, que es el No War Movement, y ese es un movimiento que se opone al pop, pero es muy pop en sí mismo. De ahí que algunos historiadores del arte, como Simon Marchand Fils, dice que es un pop trash, un pop basura, un pop detritus, algo así. Entonces, ahí podríamos enmarcarlo. Ahora, en los años 70, por ejemplo, esta obra que tenemos aquí, estas estrellas, ya esto es otra cosa. Ya esto para mí es arte totalmente contemporáneo, muy en diálogo con lo que se conoce como el arte pobre, porque los materiales son materiales pobres, materiales no característicos del arte hermoso y demás, sino que es soga, en este caso cemento, pero él incorpora el cartón, el saco, las puntillas, las grapas. Entonces es un artista que transita por muchas corrientes y yo creo que llega hasta el arte contemporáneo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Lurie emigró a Nueva York, donde nacía el pop art, corriente artística y muy comercial. Pero él se opuso a este movimiento e incluso a hacer arte con fines de lucro. Con fuertes mensajes y alternativas propuestas, a Boris Lurie no lo distinguen las tragedias ni los momentos históricos que vivió, sino la fuerza creadora con la que respondió a ellos. La obra de Boris Lurie, ya cuando él estaba ya anciano, estaba todo derrumbado en su apartamento de Manhattan. Todo eso estaba, imagínense, una producción de cuadros, de todo eso, imagínense ustedes guardados en bodegas, de un hombre que no era particularmente cuidadoso con su obra. Finalmente la adquiere un hombre que le compra todo y se crea la Boris Lurie Art Foundation. La obra de Boris Lurie, muchas de las obras de Boris Lurie, algunas de las que están aquí, están destinadas a desaparecer. Entonces la fundación apuesta porque se vea lo más que se pueda, pero consciente de que puede que desaparezca. Entonces yo creo que es de esos artistas malditos, de esos artistas de culto,
además es un gran irreverente, y yo creo que pues, te da como otros matices que tú no tendrías si te quedas solo con Warhol, con Oldenburg, con los clásicos del pop art. No complaciente, Boris Luri en México, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En vísperas de la inauguración este abril de la Feria del Libro de Bogotá, edición que en 2023 será dedicada a las letras mexicanas, la editorial bogotana Palabra Libre ha publicado Colombia y México, entre la sangre y la palabra, aproximaciones a la relación de dos regiones literarias. Un ensayo del escritor y periodista colombiano Juan Camilo Rincón sobre los elementos fundantes de los lazos literarios entre ambos países. La labor del autor, cuenta él mismo, consistió en dar cuerpo a una especie de árbol cuyas ramas se entrelazan, mostrando la forma en que en los últimos 100 años el campo literario mexicano se abrió a aquellas correspondencias provenientes del sur, y éstas, a su vez, lo transformaron en una puesta en juego de todo su capital social y simbólico. Así, durante décadas, grandes personajes de la literatura de Colombia y México han establecido vínculos que han alimentado nuestras letras y artes, haciendo de ellos dos hermanos que se nutren y crecen juntos. Ese intercambio se perfila en un semblante de múltiples rostros, en un mosaico polifacético que permite acudir a los trabajos y los días de Porfirio Barba Jacob, Octavio Paz, Germán Arciniegas, Gilberto Owen, Gabriel García Márquez, Alfonso Reyes, Julio Flores, José Gorostiza, Álvaro Mutis, Juan Rulfo y Germán Pardo García, presencias de una tradición que, aunada a la de artistas como Leo Matiz, Diego Rivera, Rómulo Rosso, David Alfaro Siqueiros, Rodrigo Arenas Betancourt y José Clemente Orozco, se extiende a contemporáneos como José Emilio Pacheco, Fernando Vallejo, Juan Gustavo Cobo Borda y Elena Poniatowska. Juan Camilo Rincón refiere así una extensa investigación de cerca de 10 años, inmersión que llevó a la consulta de archivos documentales, hemerográficos, bibliográficos e iconográficos, estatales y privados, y a la suma de conversaciones con estudiosos y protagonistas de esas gestas que han hermanado a los dos países en un vínculo largo. Colombia y México, entre la sangre y la palabra, alude a la sangre como fuerza poderosa y vital que arrastra consigo los vestigios de lo que hacemos, como herencia que circula y se instala para recordarnos quiénes somos. La palabra es esa otra potencia, impulso humano, corriente y flujo que transmite y lleva, también enérgica, las memorias de lo que fuimos para crear lo que seremos. Detenerse en esos paralelismos identificados por Juan Camilo Rincón, reconocerse en ellos e incluso transmitirlos, ha redundado, para su compatriota el narrador Juan Gabriel Vázquez, en la definición de una radiografía rigurosa y amena, de precisión académica pero llena de vida real, sobre la relación más fértil de la cultura latinoamericana. Colombia y México entre la sangre y la palabra. Aproximaciones a la relación de dos regiones literarias, de Juan Camilo Rincón, en la colección Periscopio del sello Palabra Libre. Vengo de una familia en la que no hay otros músicos. Entonces, en algún momento, mi hermana empezó a tocar la mandolina en la estudiantina de su escuela. Y ella me enseñó a mí a tocar la mandolina. Y estábamos viendo la tele
y había un programa llamado Estudio 54 y en ese programa salió una flautista tocando de solista y esa fue la primera vez que yo vi la flauta y me impactó y en ese momento quise empezar a tocar la flauta. Le pedí a mis papás que me compraran una flauta, que en ese momento era un esfuerzo y un esfuerzo económico para ellos. Y dijo, ay, sí, mija, ¿cuánto puede costar un tubo con hoyos? Entonces esa frase ya se quedó en la familia, el tubo con hoyos. Y yo empecé a estudiar en la banda sinfónica de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, donde yo estaba estudiando. Y ahí el maestro me dijo que había una escuela profesional de la UNAM, de entrada a la Escuela Nacional de Música, que ahora se llama Facultad de Música. En ese entonces era la Escuela Nacional de Música y ahí es donde empecé a estudiar. Tuve la ocasión de estudiar en Estados Unidos y luego en Francia. Entonces me gusta mucho la música francesa, le agarré mucho cariño. Para mi trabajo aquí en UFUNAM solamente toco la flauta en do, a veces el pícolo, muy rara vez la flauta en sol. En la formación que tenemos como flautistas en las escuelas profesionales de música, abarcamos música desde, yo diría desde el barroco, clásico, romántico, moderno, contemporáneo. Entonces esas son las áreas que abarcamos. Aquí en la orquesta no tocamos tanta música antigua, porque hace tiempo empezó un movimiento historicista, que decía que hay que tocar la música antigua con instrumentos antiguos. Entonces las orquestas sinfónicas hoy en día sí tocan música barroca, pero ya no se dedican tanto a eso. Ya hay orquestas especializadas en música antigua que lo hacen muy bien. Entonces nosotros hacemos sobre todo del clásico al contemporáneo. Me parece maravilloso estarme dedicando a esto. Sin embargo, es un trabajo de alta presión. Desde nuestra formación nos inculcan como que esta búsqueda de la perfección que nunca vamos a alcanzar, pero a la que siempre tenemos que aspirar, y eso hace que el momento del concierto sea de mucho estrés para nosotros. Por eso nos preparamos tanto y también tiene muchas recompensas, entonces es un equilibrio. La flauta es un instrumento que no tiene un sonido muy potente. Si la comparamos, por ejemplo, con los metales, con una trompeta, no puede competir en volumen. Entonces, generalmente a la flauta la usan para dar cierto color, cierta sonoridad. Mucha gente también se pregunta por qué la flauta pertenece a la familia de alientos madera cuando es un instrumento de metal. Y esto tiene que ver con los orígenes de la flauta. Antes las flautas se hacían de madera. Y poco a poco fue cambiando, fue evolucionando el instrumento y después se cambió a hacerse de metal, pero conserva un sonido que queda dentro de la familia de las maderas. Y nuestro registro más sonoro es el registro agudo. El registro medio y grave no es tan sonoro, entonces ese se usa como para ensamble o para solos. En los solos sí nos hacen tocar registro medio y grave. A los seres humanos nos gusta pertenecer porque hubo una época de la evolución, digo yo, en la que no pertenecer al grupo quería decir estar en peligro de muerte, tal vez, ¿no? Y hoy en día ya no nos persigue el depredador, ya estamos como que mucho más seguros y arropados, pero seguimos teniendo esta necesidad de pertenencia y yo creo que la música y el arte nos ayudan a conectar con otros seres humanos y esto nos da esa pertenencia que se nos hace tan vital. Mi nombre es Aletia Lozano y soy flautista principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
de mujeres artistas y creadoras contraculturales de diferentes disciplinas con el denominador común de tener estilos oscuros, se organizaron para armar eventos donde pudieran compartir su obra e intercambiar saberes. Hoy estamos en el Museo Carranza para conocer nahualas. En el área de las exposiciones pudimos conocer la obra de varias artistas plásticas. Y luego, en el bazar, ellas mismas tenían a la venta impresiones de su trabajo. Oye, cuéntanos qué es nahualas, para empezar. Pues Nahualas es un proyecto que empezó pues en esta necesidad de unir a un montón de mujeres artistas que pues nos gusta lo oscuro, lo dark, la contracultura gótica sobre todo. ¿Cuál es la importancia de que sean las morras las que reclamen estos espacios? Sí, muchísimo. Por lo general los conciertos, los eventos están manejados por supuesto por productoras manejadas por hombres y creo que es súper importante que las mujeres empecemos a agarrar estos espacios, ¿no? Que además son espacios que pues, están en toda la ciudad, que la gente no conoce y pues son como nosotros, nadie nos conoce, ¿no? Entonces es un poquito salir y decir, las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, las mujeres podemos hacer arte. Hay muchos artistas que ni siquiera se dieron a conocer en la historia y pues es el momento de darnos a conocer también con nuestro arte, ¿no? Oye, veo que también en sus eventos hablan de la cultura maker. ¿Qué es esto? Justo se trata de crear de la nada, ¿no? De agarrar estos seres mitológicos como los nahuales y pues hacer creaciones artísticas de sueños, de ideas que vienen de la nada, ¿no? ¿Quiénes están mostrando su trabajo y cuáles son como, bueno, los criterios para elegirlas? Pues la idea fue un poco hacer una convocatoria por medio de redes. Hice una convocatoria pues básicamente de cualquier manera de arte que se presentara hecho por mujeres y pues jalé a todas las que quisieron prácticamente. O sea, la verdad es que varias chicas se animaron. Algunas no pudieron estar aquí, que son de Colombia, por ejemplo, pero hubo una respuesta muy buena porque justo nos dimos cuenta que no hay muchas colectivas que son de contracultura, ¿no? Y que manejan este tipo de arte oscuro. Entonces, creo que el espacio es súper abierto para todo tipo de arte de este tipo de mujeres, ¿no? Acá también encontramos a otras chavas que vendían indumentaria, accesorios, velas y otros objetos. Pudimos ver un performance de danza a cargo de Tribu Darkana, con ritmos diversos y atuendos increíbles. Después, un poco de música a cargo de Les Vampirets, dos DJs con una increíble selección de música alternativa en vinil. Oye, están increíbles tus ilustraciones. Es ilustración digital, me encanta como saturar los elementos y pues son casi todos como referencias de cosas muy tristes, muy emocionales, muy melancólico, mucho caos, pero al mismo tiempo calma. La mayoría de diseños son originales míos. Hay algunos que los hago con una técnica que se llama serigrafía, que es a mano, como estos, que de hecho también brillan con la luz azul. Ay, o estos. ¿Por qué no me enseñaron eso en mi taller de serigrafía en la secundaria? Tengo otros que tienen efectos especiales, nada más que se ven con la luz del teléfono o con el sol. Okay. Es como efecto glitter o ese como cuadriculado 3D. Esta de hecho es una de las que tengo expuestas acá adentro en el museo. ¡Qué fantasía! ¿Estas velas tú las haces? Sí, bueno, de hecho somos una pareja y pues hacemos diferentes cosas. Entre eso, pues también nos apoyamos con la parte de las velas. Por ejemplo, estas son para el amor y no es el clásico amor, sino también invitamos a que sea tu momento de reflexión de amor propio, igual en la salud, o sea, como esta meditación, pero desde crecer tú misma y que las intenciones vayan como ayudándote en procesos. Pues ya llevo como 20 años. ¿Ah, sí? ¿Cómo se ha mantenido esta escena? ¿Cómo la has visto cambiar? ¿Cómo la ves ahora? Que ha ido evolucionando bastante. Y ya cada quien agarra su propia, por ejemplo, el Baphomet. A muchos le dan su significado diferente y para mí es un peluche, pero es un Baphomet. Traigo algunas piezas que elaboro con mis manos, todo es hecho a mano, son piezas únicas. Yo me dedico al arte desde el 2023, entonces hago piezas intervenidas también de recolección de objetos, de cráneos, de animalitos. Yo trabajo diferentes técnicas, desde la cerámica, la escultura en metal, el arte, intervención de arte objeto, también fotografía.
Entonces mi trabajo está un poquito más enfocado al arte y en piezas únicas. Sigue a Nahualas para unirte a sus próximos eventos. Museos, libros, gastronomía, música y mucho más. Nos vemos la próxima semana en un nuevo itinerario.